escandaloso y preocupante. No hay otra manera de describir lo que acaba de ocurrir con la masiva filtración de prácticamente todos los secretos y la información secreta del ejército de Chile, que fue realizado por hackers internacionales que no solo se dirigieron contra el ejército chileno, sino que revelaron la información y planes militares secretos como policiales de numerosos países latinoamericanos. Algunos son Colombia, Perú, México, Chile. Y dentro del caso chileno vemos que se han revelado una serie de cosas, como serios problemas internos en Carabineros, al mismo tiempo falta de equipamiento en los militares, casos de corrupción, al mismo tiempo información que se ocultaba, y eso dentro también de purgas que se están haciendo ahora en el ejército por parte del gobierno, porque esta información al parecer se sabía ya hace algunos días y no la quisieron informar que se había hecho esta filtración masiva. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores suscriptoras Joana Elena y Rocío Paola Catalán Saldivia, que se convirtieron en las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Una de las filtraciones más grandes que ha habido y que ha sufrido el ejército de Chile en décadas, es que no en su historia. Se reveló prácticamente todos los datos e informaciones secretas que tenía el ejército y muchas cosas que se estaban manteniendo ocultas. Y todo esto, vamos a ver que no es algo dirigido simplemente contra el ejército chileno, sino que fue por parte de un grupo de hackers que se llama Guacamaya, que es un grupo de distintos países latinoamericanos de hackers que se describen como antiimperialistas y hicieron dentro de sus operaciones de filtrar información que se revelara información secreta de policía, del ejército, de la armada de algunos países y también de agencias secretas de México, Perú, El Salvador, Chile, que tocó aquí con el ejército, Colombia y también de otras partes del continente, a la vez que también revelaron información secreta de muchas empresas gigantes a nivel latinoamericano. Eso es un poco de dónde se filtró, ¿no? Y vamos a ver enseguida cuáles fueron las filtraciones, porque se revelaron muchos secretos internos, desde gastos a irregularidades, una serie de cosas. Pero dentro de eso, esto fue tan grave que la ministra de Defensa, Maya Fernández, que es la nieta de Salvador Allende, como que más por eso es conocida, del Partido Socialista, estaba en Estados Unidos en una reunión de la ONU en Nueva York y tuvo que venir de urgencia por la gravedad de estos hechos. Y lo que se observó es que tuvo una reunión con todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque se filtró mucha información secreta, tanto así que vamos a ver que se filtraron los planes militares secretos de Chile y una serie de otras cosas. Tuvo una reunión y finalmente se fue determinando que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, habría sabido que esto habría ocurrido hace días y no dijo nada. O sea, se guardaron la información. Quisieron esconder que había habido esta filtración y que tiene consecuencias también geopolíticas. Este general quiso guardárselo. Y por eso se empezó a hablar de sacarlo, de hacer una purga interna y ver quiénes más están responsables para ir sacándolo. O sea, hacer una purga probablemente dentro del ejército y las Fuerzas Armadas para ver quiénes escondieron esta información. Y ya tenemos el primer caso que ocurrió hace tan solo unos minutos, en que el general renunció a su jefatura, y en gran medida se espera que esto fue por presiones del gobierno, y no se espera que sea solamente este caso, sino que vamos a ver muchas más renuncias, aunque en realidad son expulsiones, porque esto lo sabían hace días y no dijeron absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que se filtró? Una serie de cosas. Por un lado, se filtró algo que es más o menos sabido, pero que Carabineros está en una situación de destitución total, que le falta personal. Mencionan que aunque hay equipamiento, muchas veces para Carabineros no hay suficientes personas que quieran ser parte, y cuando están en el sur, por ejemplo, lidiando con las actuaciones de terrorismo que hacen grupos guerrilleros, dicen que tienen tan poco personal, porque no hay suficientes personas que quieran ser Carabineros, que muchos lugares están equipados para hacer controles y evitar que haya delincuencia o ataques terroristas, pero no hay suficiente gente, entonces los tienen los puestos abandonados. Y se muestra que también ha habido un gasto importante en infraestructura de defensa, pero que no hay gente para usarlo, entonces queda tirado. Ese es un punto. También revelaron cuánto costó el estado de excepción
que se dio entre octubre del 2021 y abril del año 2022, que son más de 1.200 millones de pesos gastados por el Ejército de Chile y la Armada. Pero lo que muchos están cuestionando es que dentro de estos correos e información privada del Ejército que se mostraba, por un lado, reconocen que muchos de esos gastos los tienen y que se han sido secretos y lo han gastado en operaciones, combustible y una serie de otras cosas, pero al mismo tiempo se quejan de que no hay suficiente equipamiento militar, o sea, como que chalecos antibalas, armamentos, les desaparece. Y eso que al mismo tiempo están gastando cantidades millonarias de dinero. Y esto va de la mano con algo que también se está observando y que se filtra con esta información secreta y cosas que se han intentado ocultar, de que hay un problema de corrupción importante y también de filtración de armas al interior de las Fuerzas Armadas. Hace poco también se descubrieron casos de numerosas pérdidas de armas desde la Armada, que estamos viendo aquí con esta noticia, como también en su momento lo hemos visto del Ejército, también de la Policía. Eso parece ser un problema importante, y eso también va en un contexto de esto, que aunque hay mucho dinero, como que las cosas desaparecen, de numerosos casos de corrupción que siguen creciendo, y hace poco, el día de hoy, se extendieron investigaciones de corrupción a más miembros del Ejército y personas que estuvieron en altos cargos del Ejército, y se ha observado que, aunque no son todos, ha habido numerosos casos de corrupción y de fraude al fisco, o sea, de robo con fondos públicos en niveles altos, medios y bajos. Y si en niveles altos hay muchos casos de corrupción, de robo de esa manera, también se ha detectado que en cargos intermedios y bajos hay muchas pérdidas de armas, que al final está causando algunos problemas. Eso es un punto, una parte de las filtraciones que muestran el problema fuerte que hay en las Fuerzas Armadas con la corrupción, que en gran medida, y se entiende por qué se da, es porque son puros gastos reservados. Entonces, como es secreto y no se ve en qué se gasta, es muy fácil que haya corrupción porque está todo oculto, ¿no? Hasta que se filtra. Eso es una parte. Pero es otro elemento también. También se filtró que tienen mucho cuidado al actuar y que en muchos momentos como que no se atreven a hacer actuaciones aunque podrían ayudar a personas porque tienen miedo de que ocurra otro caso Catrillanca, o sea, que muera un activista mapuche, un guerrillero, dirían algunos, en las operaciones militares que están haciendo en la zona. Y también porque se filtró eventualmente por las investigaciones que hubo, que en el caso Catrillanca, cuando murió Catrillanca, él estaba desarmado, ¿no? No como se decía originalmente, porque eventualmente se recuperaron imágenes, etcétera, y por lo tanto se vio que efectivamente lo mataron desarmado. Entonces, como no quieren que ocurran cosas así o no, tienen más cuidado con sus materias. Pero al mismo tiempo se ha filtrado que el servicio de inteligencia chilena es un fracaso, que está súper descoordinado, tiene gastos millonarios a nivel de subsidios y gastos a nivel de su agencia, pero funciona pésimo. Se filtra la incompetencia, que los mismos militares y las Fuerzas Armadas saben que son sumamente incompetentes en inteligencia, pero ahí está y le lanzan plata como locos desde el Estado. Ese es un elemento que se filtra. Al mismo tiempo se observó que se filtraron dentro de los terabytes, porque es mucha información del Ejército, los planes militares secretos del Ejército y las Fuerzas Armadas chilenas, que son planes de defensa o de acción en caso que, por ejemplo, los vecinos de Chile decidieran actuar. Y eso al mismo tiempo tiene consecuencias porque al filtrarse ahora esto ya lo tienen acceso todos los vecinos de Chile y por lo tanto todos estos planes quedan obsoletos y no sirven. Al mismo tiempo que se revelaron los gastos internos, niveles de suministro, o sea, como que todos los datos internos del Ejército en particular, pero también muchos de las Fuerzas Armadas en general, quedaron filtrados. Y el que presenta más problemas internos, tanto porque se oculta información, porque esto lo intentaron ocultar para que no fuera escándalo dentro de esto, y también a nivel de ineficiencia como de irregularidades, son más que nada no la Armada, que tiene algunos casos, o la Fuerza Aérea, sino que los casos principales son Carabineros y el Ejército. Son con los más casos de corrupción, de situaciones que se ocultan, situaciones irregulares, armamento que se pierde, es principalmente ahí. Más allá de que hay algunas investigaciones que también enfocan a la Armada en su pérdida de armamento, pero el caso principal es en el Ejército y Carabineros de Chile. Y esto es bien preocupante porque, por un lado, al filtrarse los datos de defensa a nivel nacional, esto tiene consecuencias internacionales, porque todos los vecinos eventualmente pueden observar eso y se empieza a mostrar que esa imagen del ejército más poderoso de Chile hacia afuera, con toda esta filtración, no era tan cierta, era más bien una imagen. Eso tiene consecuencias. Pero por otro lado, y algo que es muy preocupante, es que todos los problemas, siempre y cuando se dan, uno puede intentar arreglarlos, ¿no? Siempre y cuando se sepan. Pero aquí lo que intentaron hacer es esconder esto. Intentaron ocultar y quedarse callados, que no se fijara nadie de que se había filtrado la información. Tanto así que el gobierno, por ejemplo, se enteró, y todos se enteraron, los congresistas igual, no porque les informaran que esta filtración se había dado, que hace días lo sabían y podrían haberse preparado. No, sino porque salieron artículos en la prensa estadounidense, o sea, en Estados Unidos, informando de esta filtración, al mismo tiempo que la filtración del Ejército de México, El Salvador, el Perú y otros países.
Y en gran medida eso es lo que generó también tanta controversia y por lo tanto se está haciendo una purga, porque aquí lo que vemos es que en casos de corrupción o de ineficiencia o de intentar de ver cuando hay filtraciones de información, en vez de enfrentarlo, se tratan de quedar callados y ocultarlo. Y eso es sumamente preocupante, lo que muestra que hay un problema muy profundo dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas como tal. Ahora insisto, eso no es tanta sorpresa porque hay mucho secretismo. Te dicen siempre que es por defensa nacional y que por todo esto son gastos reservados y una serie de otras cosas. Y como es tan secreto, es inevitable que haya corrupción. Porque gastan fondos de manera ilimitada, porque se gastan con fondos públicos de los impuestos de los trabajadores y al final no rinden cuentas ante nadie. Y eso es lo que se está viendo aquí. Y durante el momento cuando se filtran cosas o hay problemas, en vez de enfrentarlo, tratan de ocultarlo para salvarse el pellejo. Peligroso, peligroso. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Ya está renunciando, aunque en práctica se le expulsó un general importante y se espera que estas purgas continúen. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, porque esto reveló mucha información secreta que va a tener efectos internacionales, revela problemas muy graves de ineficiencias internas, falta de coordinación, incompetencia de las agencias de inteligencia, al mismo tiempo casos de corrupción, y esto requiere reformas, porque lo peor que podría pasar es que se haya filtrado toda la información secreta, se muestren todos estos problemas internos que se filtraron por la misma información que tenían guardados los militares, y después no se haga nada. Porque algo que es muy clásico en este país es que sale un problema, se filtran cosas y después nadie cambia nada. Y esto no solo tiene consecuencias de problemas internos, de corrupción, de malgasto y una serie de otras cosas, sino que también muestra ineficiencia interna y también es un peligro a nivel de seguridad internacional. Porque el hecho de que se filtren planes secretos y estos problemas internos muestra una debilidad ante vecinos que suelen tener a veces pretensiones de expansión territorial sobre lo que es el territorio chileno. Entonces, por supuesto que tiene efectos. Pero vamos a ver qué ocurre. Ojalá se hagan reformas para luchar contra esas ineficiencias internas, casos de corrupción, las pérdidas de armas que se dan constantemente, el problema del equipamiento y una serie de otras cosas. Pero lo más probable es que como eso requeriría voluntad política, no se cambie absolutamente nada. ¿Pero qué les parece esta masiva filtración? Tanto de planes militares secretos, como de casos de corrupción, como de armas, de una serie de otras cosas. ¿Les parece que es algo inesperado? ¿Les sorprende el nivel de incompetencia, como también de corrupción que hay interior dentro de esta estructura? ¿No les sorprende? ¿Y qué les parece que esto lo haya hecho un grupo de hackers y no solo a Chile, sino a numerosos países latinoamericanos, como Colombia, Perú, El Salvador y México? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.